Buen día. Quería hoy proponerles un viaje, virtual por supuesto, un viaje a la profundidad de nuestras raíces comunes, una reflexión sobre nuestros idiomas que parecen así diferentes y sin embargo son hermanos. Y quizás vamos a entendernos mejor cuando hablemos entre nosotros. De hecho, vamos a hacer este viaje a la historia de un idioma, lo que también significa un viaje a la tradición, al pasado común, buscando las raíces que nos unen a la civilización clásica, que están vivas y productivas incluso hoy en la vida cotidiana. Sin duda, la civilización de la antigua Roma estaba a su vez enraizada en la antigua civilización griega, que, lo aseguro, es la civilización más rica, elegante, más bella, fascinante de todo el mundo, de toda la historia. Pero si cada uno de ustedes ha oído hablar de filósofos como Platón y Aristóteles, escuchado sobre la tragedia griega, el sofisma, la historiografía, porque se lo debemos todos a los griegos, la filosofía, la historiografía, la geometría, la retórica, pocos sospechan que en nuestra charla cotidiana la Grecia clásica y la Roma antigua están presentes y activas y ayudan a dar forma a las ideas gracias a ese espléndido traje, espléndido vestido que es la palabra. De hecho, para los griegos la idea, el pensamiento y su vestimenta, la palabra, eran una cosa que expresaban con un solo término, logos. Y por cierto ahora, ¿qué hora es? Para decirme, miran el reloj. Y comenzamos nuestro viaje hacia las raíces lingüísticas, desde el reloj, por supuesto, porque el reloj, miren, en italiano el reloj se dice orologio, y llega de esas palabras griegas, logo, lo que decía antes, que sería palabra, discurso, logos, y hora, que sería el tiempo en el día, el tiempo definido. Entonces desde esas dos palabras, hora y logos, sería discurso sobre la hora, el tiempo, llegan las palabras italianas orologio, la palabra española reloj, como bien acá conocen logos y hora. Y pero también las palabras francés sería sí montre, pero también orlogi, horlogerie, es la tienda donde se venden reloj. Y también el inglés tenemos sí clock, pero también horology. Y en alemán tenemos la palabra Uhr, como ven, no tienen logos, sino solo el griego hora, pero desde allá llega. Y charla cotidiana, entonces vamos a ver de qué hablamos ahora, cómo estamos. Estamos en aislamiento todos, todo el mundo está en aislamiento. Esa palabra, así como una hora, llega también esa vez del latín. Del latín la palabra es insula, como ven, insula, que significa la isla, es parecida en todos los idiomas.
isla y isola en italiano, Insel en alemán, Island en inglés, la île en francés. Como ven, es la misma palabra, así como la misma palabra es la que vivimos todos, aislamiento, isolamento, isolación, isolation, isolament. Una pequeña curiosidad, desde esta palabra llega también la palabra médica insulina, que sería un hormona producido para las islas de Langerhans, en el páncreas. Entonces, los diabéticos también hablan latino. Otra palabra interesante y de nuestra vida cotidiana ahora, porque como vemos, las calles son vacías. Nosotros a veces caminamos cuando vamos de compras. Vemos esas calles, esos caminos vacíos. También la palabra que significa camino llega del latín. No vamos a ver cómo se decía en latín camino. Había dos maneras. Una era la via strata. ¿Qué significa via strata? Sería camino pavimentado, allanado. El latín dice sternere viam, sería allanar el camino. Con piedras tal vez. Los romanos eran muy valientes en el construir calles y caminos. Entonces la llamaban vía strata. Y de esa vía strata llegan el alemán Strasse, el inglés street y strada en el italiano, strada. Pero me preguntarán, ¿pero en español? ¿Pero en francés? Había otra manera de decir calle, era vía rupta, que sería camino abierto entre los árboles. Del latín rompere viam, sería abrir, romper los árboles. Y de esa vía rupta llega la rue francés, la ruta española, pero también el italiano rotta, que sería rumbo, course. Entonces, así, las calles también llegan de los romanos que eran maestros en el hacer caminos. Lo que esperamos es tener camino delante de nosotros. Entonces, seguimos hablando de etimologías y vamos a ver una palabra muy importante. La palabra es mujer, mujer. Entonces, vamos a ver la palabra mujer, qué raíces tienen y cómo se dice mujer en otros idiomas. Mujer en italiano se dice donna. Mujer tenemos el dame alemán, madame francés. Mujer, pero la palabra mujer, así como la ven, llega del latín mulier, que sería mujer. En italiano también la palabra mulier llega a una palabra moglie, que sería esposa. Parecida, pero no la misma. Pero donna, dame, madame, llegan del latín domina,
domina, che significa, miran, dueña. Dueña. En español, la palabra dueña significa ama, la que es la dueña de algo. Domina, entonces, desde domina, ya que dominamos, sí, en italiano llega donna y dame y madame. El inglés, me preguntarán, en inglés no, woman. No hay nada de similar. Pero hay una palabra en inglés muy importante que sería queen, y todos somos cariñosos con la reina Elisabetta. Entonces, la palabra queen, miran, llega del griego gyne, que sería mujer, donna, femme, y en inglés llega a significar la reina. A ver, otras palabras interesantes, como la palabra, una palabra muy importante. Ahora extrañamos muchísimo esa palabra. Los chicos eran aburridos de la escuela, pero ahora sí la extrañan. La escuela. La escuela es una palabra que tiene hermanos y hermanas en todos los idiomas europeos principales, porque la palabra escuela es parecida, como ven, escuela, scuola, Schule, school, école. ¿Dónde llega? Desde skole, griega, y skole es algo muy importante, porque los griegos, que entendían muy bien que el estudio era un privilegio, algo de privilegiado, decían que la skole era palabra que significaba el tiempo libre para dedicar a sus propios intereses. El latín sería otium. Ellos, latinos y griegos, que bien entendían cómo estudiar es importante y privilegiado, y ahora lo entendemos nosotros también porque extrañamos la escuela, decían que la skole, l'otium, era el tiempo que se podía pasar sin trabajar en el negotium, en lo que era solo útil para ganar dinero. Entonces el privilegio era el tiempo libre, la skole, la scuola, l'école, Schule, school, escuela. Bueno, vamos a hablar también de comida. Y comida, yo soy vegetariana, entonces para mí es muy importante, yo ya que no como carne, es muy importante el queso. Y vamos a ver la historia de la palabra queso. Queso es el latín caseus, y parecido en todos los idiomas, como ven, no solo el queso, pero también el cacio italiano, queso, cheese. Pero en italiano y en francés se dice formaggio, fromage. ¿Por qué? Porque había un tipo de queso
que era el caseus formaticus. Formaticus porque tenido en forma. Y desde caseus formaticus llega formaggio y fromage. Bon appétit. Bueno, vamos a decir algo muy actual. Sería la palabra medicamento, fármaco. Una palabra que la vamos a repetir en los idiomas medicamento, fármaco en español, pero fármaco in italiano. Medicament, droge en alemán. Pharmaceutical, drug en inglés. Medicament, remedio en francés. Pero en los idiomas donde se venden los medicamentos hay una sola palabra que sería farmacia, farmacia, pharmacy, pharmacy. Llega de fármacon, palabra griega. Otra vez voy a contarles de dónde llega esta idea de fármacon. Pero en alemán no se dice, no llega desde fármaco. La palabra es apoteque. ¿Dónde llega? Del griego también. Apoteque. Griego apotizemi, apoteque. Entonces, apotizemi, el verbo griego, significa poner, guardar algo de importante. Entonces, por los alemanes, se tienen que guardar los medicamentos. Y por los franceses se tienen que guardar muy bien los trajes. Entonces, desde apoteque llega boutique. Y por los italianos se tienen que guardar bien todo lo que se puede vender. Bottega. Por los españoles se tienen que guardar el vino y llega siempre de acá. Bodega. Salud.